Fui una esposa devota durante 10 años, una década de amor, apoyo y sacrificios, hasta que descubrí que mi marido no solo me estaba engañando, sino que usaba la fortuna de mi familia para mantener a su amante y a su hijo secreto, mientras planeaba declararme loca para quedarse con todo. La verdad no llega como un trueno, sino como una gota de agua que se filtra lentamente por una grieta en la pared. Al principio la ignoras, pero con el tiempo mancha, deforma y finalmente derrumba la estructura que creías sólida. Mi verdad llegó en forma de un recibo de una joyería, olvidado en el bolsillo de un traje que llevé a la tintorería. Gracias por su compra, señor Morales. El collar Eternidad de diamantes para su amada Amelia. Amelia. Mi nombre es Valentina. Mi esposo, Alejandro, era el hombre perfecto, encantador, brillante y, sobre todo, aprobado por mi padre. Cuando mi padre, el fundador de Morales Textil, uno de los conglomerados más grandes del país, cayó enfermo, vio en Alejandro al hijo que nunca tuvo, un sucesor fuerte que podría guiar la empresa y, más importante aún, cuidar de mí. Nos casamos en una boda de ensueño. Yo tenía 22 años y él 30. Me prometió el mundo y yo le creí. Los primeros años fueron idílicos. Él se sumergió en el negocio, trabajando codo a codo con mi padre. Yo, por sugerencia suya, me mantuve al margen. El mundo corporativo es brutal, mi amor, me decía con una caricia. Tú eres un alma pura, un artista. Dedícate a tus pasiones, a la filantropía, a construir nuestro hogar. Y yo tontamente le hice caso. Me convertí en la anfitriona perfecta, la esposa trofeo que sonreía en las galas benéficas, mientras él se convertía en el rostro y el cerebro del imperio de mi familia. Nuestro único punto de dolor era nuestra incapacidad para tener hijos. Años de tratamientos, médicos y desilusiones. Cada resultado negativo era una herida que Alejandro curaba con promesas y abrazos. No importa, Valentina, te tengo a ti y eso es todo lo que necesito, susurraba. Yo le creía. Creía que compartíamos ese dolor. El recibo de la joyería fue la primera grieta. Busqué el nombre, Amelia, en las redes sociales de la empresa, entre los contactos de Alejandro. Nada. Pero la duda, una vez plantada, es una mala hierba imposible de arrancar. Contraté a un investigador privado, sintiéndome como una loca paranoica, una de esas esposas de las telenovelas. Le di el recibo y le pedí que fuera discreto. Una semana después, me entregó un sobre. Dentro había fotos. Fotos de Alejandro entrando en una casa lujosa en un barrio exclusivo, una casa que yo no conocía. Fotos de él besando a una mujer, una tal Amelia Rivas, una ex asistente suya que supuestamente se había mudado al extranjero hacía 5 años. Y la peor foto de todas, Alejandro, en el jardín de esa casa, levantando en brazos a un niño de unos 4 años, un niño con los mismos ojos de mi marido. El aire abandonó mis pulmones. 10 años de mi vida se revelaron como un elaborado fraude. El dolor fue físico, una presión en el pecho que me dobló en dos. Pero debajo del dolor algo más comenzó a arder. Furia. Una furia fría y lúcida que nunca antes había sentido. El investigador, un hombre llamado Julián, un ex policía con ojos cansados que lo habían visto todo, me dio más detalles. La casa estaba a nombre de una sociedad fantasma. El niño, Matías, estaba registrado solo con el apellido de la madre, pero los gastos escolares, médicos y de manutención corrían a cargo de una cuenta offshore, controlada, por supuesto, por mi esposo. Una cuenta que se alimentaba directamente de una subsidiaria de Morales Textil. Estaba usando el dinero de mi padre, de mi legado, para financiar su doble vida. Pero la revelación que convirtió mi furia en hielo fue la última. Julián había conseguido acceso a los correos electrónicos de Alejandro. Entre facturas y planes de negocio, había un intercambio con un abogado. Estaban discutiendo los pasos para obtener una tutela legal sobre mí, alegando inestabilidad emocional y un historial de depresión a raíz de mi infertilidad.
Estaban construyendo un caso para declararme incompetente y dejarme sin voz ni voto en el Consejo de Administración, justo ahora que la salud de mi padre empeoraba y el traspaso total del poder era inminente. No querían simplemente robarme, querían borrarme. Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa, lo recibí con la misma sonrisa de siempre. «¿Qué tal tu día, mi amor?», le pregunté mientras le servía una copa de vino. Él me besó en la frente. «Agotador, como siempre, pero todo vale la pena para cuidarte a ti y a tu padre». La mentira era tan natural para él como respirar. En ese momento la Valentina ingenua murió. En su lugar nació una estratega. Mi objetivo ya no era la confrontación. Eso era lo que él esperaba, una explosión emocional que validara su narrativa de que yo era inestable. No, mi objetivo era la justicia, una justicia silenciosa, metódica y absoluta. Iba a desmantelar su vida, ladrillo por ladrillo, sin que él se diera cuenta hasta que estuviera sepultado bajo los escombros. El códice de su traición sería su propia sentencia. Lo primero que hice fue visitar a mi padre. Estaba débil, confinado a su estudio, pero su mente seguía afilada. No le conté todo. No podía arriesgarme a que la conmoción afectara su salud. Fui astuta. «Papá», le dije sentándome a su lado, «he estado pensando. He pasado demasiado tiempo alejada de la empresa. Me siento ignorante sobre mi propio legado. Quiero aprender. Quiero que me enseñes». Una chispa se encendió en sus ojos. «Siempre he esperado que dijeras eso, hija mía». Comencé a ir a la oficina todos los días. Al principio Alejandro pareció complacido. «Qué maravillosa iniciativa, mi amor. Es bueno que te intereses», dijo, condescendiente, creyendo que era un capricho pasajero. Me asignó tareas menores, triviales, organizar eventos corporativos, revisar catálogos de diseño. Acepté todo con una sonrisa, pero mi verdadero trabajo comenzaba cuando todos se iban a casa. Con la bendición de mi padre, tuve acceso total a los archivos. Noche tras noche me encerraba en la sala de juntas con Julián, mi investigador que ahora trabajaba para mí a tiempo completo como consultor de seguridad. Revisamos cada contrato, cada factura, cada transferencia de los últimos 5 años. Buscábamos el rastro del dinero que iba a parar al amante y al hijo. Descubrimos el método. Alejandro había creado una red de proveedores falsos, empresas de logística, consultoras de marketing, agencias de importación. Todas eran cascarones vacíos registrados a nombre de testaferros, incluyendo al hermano de Amelia. Morales Textil pagaba millones por servicios que nunca se prestaban, y ese dinero terminaba en la cuenta offshore. Pero mientras más profundo cavaba, más podrido estaba todo. Descubrí algo que me heló la sangre. Alejandro no solo desviaba fondos, estaba debilitando la empresa deliberadamente. Vendió a bajo precio acciones de divisiones rentables a competidores, firmó contratos a largo plazo con condiciones desfavorables y endeudó a la compañía con préstamos innecesarios. Su plan no era solo mantener a su segunda familia, era vaciar la empresa, dejarla al borde de la quiebra para luego comprarla él mismo por una fracción de su valor a través de una de sus sociedades fantasma. Quería robarme no solo el dinero, sino el nombre y el legado de mi familia. Y entonces encontré la pieza final del puzzle. Una serie de pagos recurrentes a una clínica de fertilidad, pero no para nuestros tratamientos. Los pagos eran para una ginecóloga específica. Investigué a la doctora y descubrí que había perdido su licencia por malpraxis. En los correos de Alejandro encontré una conversación con ella. Le agradecía por su discreción y por el tratamiento especial que me había estado administrando. Comprendí la verdad. Los suplementos vitamínicos que él me insistía en tomar, recetados por esa doctora de confianza, no eran para ayudarme a concebir, eran para impedirlo. Mi infertilidad no era un destino cruel, había sido un plan. El dolor de esta revelación fue distinto. No era la traición de un esposo, era la crueldad de un monstruo.
Me había negado la posibilidad de ser madre para mantenerme en un estado de tristeza y vulnerabilidad, para que mi único propósito fuera él. Lloré esa noche, en el frío silencio de la oficina de mi padre. Lloré por la mujer que fui y por la familia que nunca tendría. Y cuando las lágrimas se secaron, solo quedó una determinación de acero. Ya no buscaba justicia, buscaba aniquilación. Mi contraataque fue silencioso y multifacético. Primero, la lealtad. Identifiqué a los miembros clave del Consejo de Administración que habían sido leales a mi padre durante décadas. Uno por uno, me reuní con ellos en secreto. No les mostré todas mis cartas, solo las suficientes para sembrar la duda. Les presenté pruebas de la mala gestión de Alejandro, los contratos perjudiciales, los préstamos inexplicables. Mi padre está demasiado enfermo para verlo, les decía con lágrimas en los ojos, y yo estoy preocupada. Siento que Alejandro está cometiendo errores graves, quizá por el estrés. Jugué el papel de la hija preocupada, no de la esposa vengativa. Y ellos, hombres que me habían visto crecer, comenzaron a vigilar. Segundo, el sabotaje financiero. Con la ayuda de un contable forense recomendado por Julián, creamos un rastro falso que apuntaba a que el cerebro del desfalco de los proveedores no era Alejandro, sino el hermano de Amelia, su testaferro. Filtramos anónimamente a la autoridad fiscal una serie de documentos que implicaban directamente a las empresas fantasma del cuñado. El objetivo era crear una investigación que los pusiera nerviosos y los obligara a cometer errores. Tercero, el ataque personal. Sabía que la debilidad de Alejandro era su ego y su amante, Amelia. A través de Julián, descubrí que Amelia era increíblemente insegura y celosa. Empecé a jugar con su mente. Dejaba, accidentalmente, en casa reservas para viajes románticos a París o notas de agradecimiento de amigas por regalos caros. Me aseguré de que Alejandro llegara a casa oliendo a un perfume de mujer que no era el mío, ni el de Amelia. Hice que Julián le enviara a Amelia fotos mías y de Alejandro en cenas, sonriendo, pareciendo la pareja perfecta. Quería que ella sintiera lo que yo sentí. La paranoia de la traición. Quería que lo presionara, que se volviera demandante y cometiera un error. El plan funcionó mejor de lo que imaginé. La investigación fiscal puso a Alejandro y al hermano de Amelia en pánico. Empezaron a mover dinero, a tratar de cubrir sus huellas, creando un rastro de caos que mi contable documentaba meticulosamente. Al mismo tiempo, la presión de una Amelia celosa y asustada estaba volviendo a Alejandro errático e irritable en el trabajo. Sus errores se hicieron más frecuentes y visibles para el consejo. La jugada final fue una obra maestra de manipulación. Convoqué una junta de emergencia del consejo. La noche anterior fui a ver a mi padre. Le conté la verdad. Le mostré las fotos, los estados de cuenta, los correos sobre el plan de incapacitarme. La tristeza en sus ojos fue inmensa, pero fue reemplazada por el orgullo. Sabía que tenías mi fuerza, me dijo. Firmó un poder notarial absoluto, dándome control total sobre sus acciones y su voto en el consejo. Al día siguiente, entré en la sala de juntas. Alejandro estaba en la cabecera de la mesa, luciendo arrogante, creyendo que la reunión era para discutir otro de sus brillantes planes de reestructuración. Los miembros del consejo estaban serios, incómodos. Mi padre se unió por videoconferencia desde su estudio, una presencia silenciosa y vigilante. «Buenos días a todos», dije, mi voz resonando en el silencio. «He convocado esta reunión para discutir un asunto de vital importancia. Un intento de fraude masivo y sistemático contra esta compañía, orquestado desde dentro». La cara de Alejandro cambió. Pasó de la arrogancia a la confusión y luego al pánico cuando empecé a hablar. No grité, no lloré. Presenté los hechos con una calma glacial. Proyecté en la pantalla grande los diagramas de flujo de las empresas fantasma. Mostré las facturas falsas. Detallé los contratos perjudiciales. Presenté un informe del contable forense que estimaba el desfalco en más de $50 millones.
Este elaborado plan, continué, fue diseñado para debilitar a la empresa hasta el punto de la insolvencia, permitiendo a un tercero adquirirla a un precio irrisorio. Miré directamente a Alejandro. Y el arquitecto de este plan es mi esposo, el CEO de esta compañía, Alejandro Morales. El caos estalló. Alejandro se puso de pie, gritando que eran mentiras, que yo estaba loca, que era una conspiración. Les advertí que estaba inestable, gritó a los miembros del consejo. ¿Inestable?, pregunté con una sonrisa helada. Proyecté en la pantalla los correos electrónicos entre él y su abogado, discutiendo cómo declararme incompetente. Luego, las fotos. Él, Amelia y el pequeño Matías. Una familia feliz, pagada con dinero robado. Fue el golpe de gracia. El silencio en la sala era sepulcral. Los miembros del consejo lo miraban con una mezcla de asco y horror. En virtud del poder notarial que me ha otorgado mi padre, presidente y fundador de esta empresa, dije, mi voz firme como una roca, propongo una moción para la destitución inmediata de Alejandro Morales como CEO y su expulsión del Consejo de Administración por justa causa. Mi padre en la pantalla simplemente asintió. Uno por uno, cada miembro del consejo levantó la mano. A favor. A favor. A favor. Alejandro se quedó ahí, derrotado, pálido. La seguridad entró en la sala para escoltarlo fuera del edificio. No era solo un hombre despedido, era un hombre borrado. El silencio que dejó su salida era pesado, casi sólido. Fue roto por Ricardo, el miembro más antiguo del consejo y el mejor amigo de mi padre. Se aclaró la garganta y me miró, no con lástima, sino con un respeto que nunca antes me había mostrado. Valentina, dijo y su voz llenó la sala. Lo que has hecho hoy, no solo has expuesto a un traidor, has salvado esta empresa. En la pantalla, vi a mi padre ofrecer un lento pero firme asentimiento, la única aprobación que realmente necesitaba. La historia no termina ahí. La batalla legal fue dura, pero las pruebas eran abrumadoras. Enfrenta cargos criminales por fraude, y yo le pedí el divorcio. Amelia, al ver su fuente de ingresos desaparecer, cooperó con la fiscalía a cambio de inmunidad. Lo abandonó, llevándose al niño. Hoy, un año después, yo estoy sentada en la silla que ocupó mi padre, en la cabecera de la mesa de juntas. Soy la CEO de Morales Textil. Estamos reconstruyendo la empresa, cerrando las heridas que Alejandro dejó. No es fácil, pero por primera vez en mi vida siento que estoy exactamente donde debo estar. No obtuve venganza, obtuve algo mucho mejor. Obtuve el control, obtuve justicia y recuperé mi nombre, no como la esposa de alguien, sino como la mujer que salvó el legado de su familia. Ese es mi códice, y apenas estoy comenzando a escribir el siguiente capítulo. Y esta es la historia. Ese es el códice de hoy. Si la historia te atrapó, la mejor forma de apoyar al canal es con un like. Y para no perderte el próximo secreto, suscríbete a Códice Anónimo y activa la campanita.